Y así como tan absurdo nos parece, ¿cierto? El tomar un pan y colocarlo como si fuera una pieza de museo en nuestro hogar y de pronto cantarle, de pronto acordarnos de él, de pronto, ¿sí? Leerle cositas. ¿Mm? Así tan absurdo es cuando tomamos el pan de vida y lo volvemos algo inanimado, sin vida, cuando no lo llevamos a nuestro interior, cuando no comemos de Cristo. Dice, yo soy el pan de vida. ¿Mm? Y dice, el que come. Entonces, hay muchos expertos en el pan de vida eterna en la iglesia moderna. ¿Mm? Hay muchos métodos, muchas estrategias, muchos rituales. ¿Mm? Que la oración entonces, no tan solo la oración, que la oración entonces tiene que ser intercesión, pero no solo intercesión, que la intercesión tiene que ser intercesión profética. Y si no se llama intercesión profética, entonces no puedes consumir del pan. ¿Mm? Que no basta solo con orar, tienes que orar y decir las palabras adecuadas, pero tienes que decirlas en el orden adecuado. O sea, la iglesia moderna en ciertos grupos y demás está cayendo en casi la hechicería, porque estamos cayendo en hacer casi que conjuros. Entonces, si yo digo las palabras adecuadas en el orden adecuado, en el idioma adecuado, ahí sí Dios escucha. ¿Mm? No es la hora, no es el lugar, no son los instrumentos. ¿Mm? No es por la alabanza, no es ni siquiera por la Biblia en sí misma, es un instrumento. Juan 5:39 le dice Jesús a los fariseos, ustedes escudriñan, estudian la Biblia, porque creen que en ella hay vida eterna, pero ella es la que da testimonio, o sea, testifica, les habla de mí. ¿Y quién es mí? De Cristo, Jesucristo, ¿cierto? De Él. Y dice, la Biblia es una herramienta, una brújula que apunta a Cristo. Pero el pan de vida eterna es Cristo. La alabanza es una herramienta para calmar nuestra alma, para ver una apertura de parte nuestra, pero para conducirnos ¿a quién? A Cristo. Cuando yo hago el alabanza el fin, comienzo a idolatrar la alabanza. ¿Y cuál es el problema con los métodos? Cuando hago de un método mi única manera de comunicarme y de comer el pan de vida eterna que es Jesús, me meto en muchos problemas, en muchos problemas. ¿Por qué? Porque todo un grupo de alabanza, todo un espacio congregacional como el que tenemos en esta mañana tan bonito, el estar congregados juntos y demás, cuando yo me dirijo hacia mi lugar de trabajo, no lo tengo. Entonces, si yo no tengo un comer de Cristo, una comunión con Él continua, personal, que no dependa de métodos y estrategias, me quedo sin herramientas. Entonces, empezamos a encasillar a Dios. Entonces, tengo mi devocional de pronto en la mañana, y oro, leo la Biblia, hago mi devocional, y salgo de ese tiempo devocional, y de alguna manera, en mi interior, es como que dejé a Dios en la habitación, y ahora me voy. Pero Él habita en nosotros, ¿cierto? Y el pan de vida es porque debemos consumir de Él. Y yo no dejo a Dios en mi espacio devocional. Pero cuando hago de mi espacio devocional, que es algo hermoso, precioso, importante, necesario, mi única fuente de conexión con Dios, ¿qué pasa el día que por alguna razón me trasnoche y no haga mi devocional? Empiezo a pensar, ay no, hoy me va a ir mal. Hoy me va a ir mal porque no hice el devocional, y va y me deja el Transmilenio. Pero se me olvida que fue porque me trasnoché y no salí a tiempo, ¿no? Y empiezo a decir, ay no, sí ve, le abrí la puerta a Satanás por no haber hecho el devocional. O otros aún en un extremo más nocivo. De pronto Dios me está castigando. ¿Qué clase de padre a veces tenemos? ¿Qué clase de imagen de Dios Padre? Que la Escritura dice que Él es nuestro Padre,
¿Qué clase de imagen tenemos de Dios que es como el que está esperando que tú cometas el más pequeño error para que te venga la maldición? Para que te vaya mal. Y a veces es porque estamos proyectando esa imagen de padre que vimos en nuestro hogar de pequeños, de esposos que vimos en nuestro hogar, ¿cierto? Si se enojaba el uno con el otro, entonces no le vuelvo a hablar o no le hablo, lo que sea, ¿sí? Allá usted sola, mija, arrégleselas, y proyectamos eso en Dios. Como que, ay, no, si no lo llevo en la buena, así como mi papá, entonces llevaba en la mala a mi mamá, entonces Dios me va a llevar a mí mal. Y empezamos a hacer un revuelto que no tiene nada que ver con lo que la Escritura dice que es Dios, y tener una relación con Dios como nuestra fuente de nutrición, de alimentación, de sustento, de fuerza, como un Dios, como lo dice la Escritura, de amor, que dio a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos este Dios que dice, yo quiero que tengan vida eterna. El que coma de mí, sí, tendrá ¿qué? Vida eterna. Pero en nuestra práctica religiosa, a veces llevamos y hacemos otro Dios, otra imagen de lo que es Dios. Y distorsionamos la imagen de Dios con cosas como esta. Entonces, si no hago mi devocional, me va a ir mal ese día. Y si abrí la puerta, entonces vino el enemigo, vino Satanás. O sea, ¿cómo? O sea que mi vida espiritual o mi andar diario depende de ese evento devocional. Cuando es una vida de completa devoción a Dios. Desde que me levanto, me alisto, tengo mi tiempo de quietud, mi tiempo devocional, pero salgo, voy en el Transmilenio, en el transporte, continúo delante de la presencia de Dios. No dejo a Dios en un espacio. No salimos ahora y ya, allá quedó Dios, ¿cierto? En la congregación. No es lo que la Escritura dice, somos templo del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios habita en nosotros. 1 Corintios 3:16, 6:16. Somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios habita en nosotros. Es una realidad que la Biblia quiere marcar, ¿sí? De un caminar diario, experiencial con Dios. Nosotros somos los que lo encasillamos, creamos barreras religiosas en nuestra relación con Él, en el comunicarnos con Él. Entonces, esto es tan importante que tú, que yo, que seamos conscientes, que recordemos. Para muchos esto es como que recordando cosas que ya han escuchado, que ya han vivido, experimentado. El hecho de mi relación con Dios es una constante, y el hecho de no encasillar al Señor. Y el no encasillarme a mí mismo en mi relación con Dios. Porque si yo, a mí mismo, ¿sí? Si yo me acostumbro a que solo percibo la presencia del Señor cuando estoy en la madrugada, sin ningún sonido en la casa, o con música instrumental de fondo, y solo ahí percibo la presencia del Señor, voy a tener un problema. Porque las otras 23 horas del día no tengo ese ambiente. Porque en el tráfico de nuestra amada ciudad, ¿sí? Los gritos, esto, el pito, el sonido de las motos, ¿cierto? Y el que compró la moto nueva sale del concesionario para que todo el mundo la mire, ¿sí? Y demás. Todo eso es ruido. Entonces, si yo me acostumbro a que yo solo puedo concentrarme, comer, tener comunión con Dios en estos ambientes, quedo desarmado y quedo sin la presencia de Dios, entre comillas, en todo el resto de mi vida cotidiana. Y los que somos padres y tenemos hijos pequeños y sabemos que todo momento que los niños estén en la casa es un continuo, ¿cierto? Jardín en casa. Entonces no puedo escuchar la voz de Dios porque hay ruido en mi casa, hay ruido en mi oficina, está el ambiente y demás. Entonces no puedo tener comunión con Dios. Y empezamos a dejar de alimentarnos de Él. Cuando en todo momento y en todo lugar yo puedo tener comunión con Dios. No tengo que hacer la oración a todo pulmón estando en mi oficina.
¿cierto? Pero en medio de mi trabajo, en medio de lo que voy haciendo, ¿cierto? Y me hago consciente de su presencia y le digo, gracias, Padre, me permitiste sacar ese problema adelante. Gracias por esta oportunidad que tengo de atender a los clientes. Pasa algo y uno tiene conciencia de la presencia del Señor. Tiene aprendizaje en ese caminar con Él.